La revuelta de los macabeos en 167 a.C. fue un levantamiento judío en Judea contra la represión del imperio seleucida, liderado por un sacerdote Matatías y sus 5 hijos, Juan, Simón, Judá, Eleazar, Jonatán y seguidores militares. Los macabeos se enfrentaron al imperio seleucida. ¿Y quiénes fueron ellos? Antes de hablarles de la revuelta de los macabeos, conozcamos algunos acontecimientos que se dieron antes de que ocurriera esto. El imperio seleucida 312 y 64 a.C., un antiguo imperio que en su máxima extensión se extendió desde Tracia en Europa hasta la frontera con la India. Fue forjado a partir de los restos del imperio macedonio de Alejandro Magno por su fundador Seleuco I Nicator. Seleuco I, uno de los principales generales de Alejandro, se convirtió en gobernador de Babilonia en el 321. 2 años después de la muerte de Alejandro, en la prolongada lucha de poder entre los antiguos generales de Alejandro por el control del imperio. Entonces Seleuco se alió con Ptolomeo I de Egipto contra Antígono I, sucesor de Alejandro en el trono macedonio, quien había expulsado a Seleuco de Babilonia. En el 312, Seleuco derrotó a Demetrio en Gaza con las tropas proporcionadas por Ptolomeo, y con una fuerza menor se apoderó de Babilonia ese mismo año, fundando así el reino o imperio seleucida. El imperio seleucida fue un centro principal de la cultura helenística, donde se mantenía la preeminencia de las costumbres griegas y donde una élite macedonia grecoparlante dominaba las áreas urbanas. La población griega de las ciudades que formaban la élite dominante fue reforzada por la inmigración desde Grecia. Los territorios occidentales del imperio fueron motivo de muchas disputas con el estado helenístico rival de Egipto, Ptolomaico. En el oriente, un conflicto militar con el gobernante indio Chandragupta del imperio Maurya en el año 305 a.C. llevó a que se cediera un vasto territorio al occidente del Indo, así como una alianza política. A comienzos del siglo II a.C., Antíoco III el Grande intentó proyectar el poder y autoridad seleucidas en la Grecia helenística, pero sus intentos fueron frustrados por la República Romana y sus aliados griegos. Los seleucidas se vieron forzados a pagar onerosas reparaciones de guerra y tuvieron que poner fin a reclamaciones territoriales al occidente de los montes de Taurus, en el sur de Anatolia, marcando el declive gradual de su imperio. Mitrídates I, el rey de Partia, conquistó gran parte de las tierras orientales restantes del imperio seleucida a mediados del siglo II a.C., incluyendo Asiria y lo que había sido Babilonia, mientras que el reino greco-batriano fue un estado helenístico fundado en la zona de Batriana por el gobernador Diódoto I, luego de separarse del imperio seleucida.
¿Qué fue lo que originó la rebelión de los macabeos? Fueron las políticas de Antíoco IV Epífanes, el rey del imperio seleucida, quien prohibió las prácticas religiosas judías y trató de imponer la cultura y el culto griego. Antíoco IV hizo construir una estatua del dios Zeus en el templo de Jerusalén. Esto y las restricciones que incluía la prohibición del sábado, prohibía la circuncisión y contaminaban los templos de Jerusalén con sus cultos paganos, provocaron una insurrección. En el 167 a.C., después de que Antíoco entierra en Judea los decretos que prohibían la práctica de rituales religiosos, un sacerdote rural de Modín, Matatías el Asmoneo, encendió una revuelta contra el imperio seleucida. Rechazaba rendir culto a los dioses griegos. Matatías mató a un judío helénico que se adelantó para ofrecer un sacrificio a un ídolo griego en el pueblo de Matatías. Él y sus 5 hijos huyeron a las montañas de Judea. Tras su muerte, un año más tarde, su hijo Judas Macabeo lideró un ejército de judíos disidentes a la victoria contra los seleucidas. Su término de macabeos se le dio era porque Judas mataba con martillo, y ese se le dio significado a su grupo. El levantamiento fue jalonado por una serie de varias batallas. Mediante ellas, las fuerzas macabeas ganaron reputación en el ejército sirio, debido a sus tácticas de guerrilla. La estrategia militar, conformada por guerrilleros, pequeños grupos combatientes, a menudo paramilitares, irregulares o incluso civiles armados, los cuales utilizaban ataques móviles a pequeña escala contra enemigo mayor y menos versátil con el objetivo de debilitarlo o vencerlo mediante una guerra de desgaste. Estas tácticas incluían emboscadas, sabotajes, saqueos, incursiones, guerra, relámpago, corte de líneas de suministro, incendios provocados, secuestro o asesinato de enemigos importantes e intercesión de las comunicaciones. Los macabeos podían controlar qué batallas se libraban y retirarse al desierto cuando se sentían amenazados. Derrotaron a 2 fuerzas seleucidas menores en la batalla de Wadi Aramía en el 167 a.C. y la batalla de Bet Jorón 166 a.C. En el 166 a.C., hacia el final del verano del 165 a.C., Antíoco IV partió hacia Armenia, que se había sublevado, y dejó a Lisias a cargo de la mitad occidental como regente. Poco después, los macabeos obtuvieron una victoria más sustancial en la batalla de Emaús. Las facciones intentaron negociar un compromiso, pero fracasaron. Se envió un gran ejército seleucida para sofocar la revuelta. Después de la batalla de Bet-Sur en el 164 a.C., así como la noticia de la muerte de Antíoco IV. En Persia, las tropas seleucidas regresaron a Siria. Tras la victoria, los macabeos entraron triunfantes en Jerusalén, realizaron una limpieza ritual del templo
restableciendo los servicios tradicionales judíos e instauraron a Jonatán Macabeo como sumo sacerdote. Este cargo lo tenía antes Mías IV, sumo sacerdote nominal de Jerusalén, 160 a.C., hijo y sucesor del depuesto Onías III. Se vio suplantado por Alcimo, jefe del partido helenista. Onías tuvo que huir a Egipto, donde fue protegido por el rey Ptolomeo VI, que le permitió construir el templo de Leontópolis a imitación del de Jerusalén. Templo que fue el núcleo de un centro religioso judío que permaneció activo hasta el año 74 después de Cristo. Si bien al principio no pudieron atacar directamente el poder seleucida, las fuerzas de Judas pudieron saquear el campo y atacar a los judíos helenizados, que eran muchos. Los macabeos destruyeron altares griegos en las aldeas, circuncidaron a la fuerza a niños, quemaron aldeas, expulsaron a los judíos helenizados de sus tierras. El apodo de Judas, que hoy se utiliza, Macabeo, se usa para describir a los partisianos judíos en su conjunto, o sea, los de Partos. Probablemente se haya tomado de la palabra martillo, arameo, macaba. En hebreo, Makebet, el término macabeo se utilizó más tarde en honor para los hermanos de Judas. El regente Lisias, preocupado por los asuntos internos seleucidas, aceptó un compromiso político que revocó la prohibición de Antioquio IV sobre las prácticas judías. Esta resultó ser una decisión sabia. Muchos judíos helenizados habían apoyado cautelosamente la revuelta debido a la supresión de su religión. Con la retirada de la prohibición, sus objetivos religiosos se lograron y los judíos helenizados pudieron ser más fácilmente potenciales leales a los seleucidas nuevamente. Sin embargo, los macabeos no consideraron completos sus objetivos y continuaron su campaña para lograr una ruptura más marcada con la influencia griega y una independencia política total. Tras el reacondicionamiento del templo, los partidarios de los macabeos quedaron divididos por la decisión de seguir o no luchando. Cuando la revuelta comenzó bajo el liderazgo de Matatías, era vista como una guerra por la libertad religiosa para acabar con la opresión seleucida. Sin embargo, cuando los macabeos comprobaron su éxito, muchos quisieron seguir luchando para conseguir la independencia política. Las guerras de la dinastía seleucidas y la liberación judía. Judas Macabeo había estado negociando con la República Romana y obtuvo un ligero acuerdo de apoyo potencial. Esto sería una gran preocupación para el imperio seleucida. No era una preocupación a corto plazo, ya que sería poco probable que los romanos intervinieran si los disturbios de Judea pudieran ser aplastados de manera decisiva. Este conflicto originó la división entre los fariseos y saduceos,
bajo el reinado de monarcas asmoneos posteriores como Alejandro Llaneo, que fue un rey y sumo sacerdote de los judíos entre el 103 a.C., 76 a.C. o de la era cristiana. Los reyes seleucidas fueron posteriormente reducidos a un estado remanente en Siria hasta que fueron conquistados por el rey de Armenia, Tigranes II el Grande, en el año 83 a.C. y finalmente derrocados por el general romano Pompeyo en el año 63 a.C. Los participantes de seguir combatiendo por la independencia fueron liberados por Judas Macabeo. Tras su muerte en la batalla en 160 a.C., le sucedió como comandante del ejército su hermano menor Jonathan, que ya era sumo sacerdote, que en esas épocas eran sacerdotes y gobernantes. Jonathan firmó tratados con reinos extranjeros, provocando mayores distensiones entre aquellos que deseaban libertad religiosa frente a poder político. A la muerte de Jonathan en el 142 a.C., le siguió Simón Macabeo, el último hijo de Matatías. Este subió al poder ese mismo año. Demetrio II era el rey de Siria, garantizó a los judíos la independencia política completa, y Simón, sumo sacerdote, comandante de los ejércitos judíos, fundó la dinastía asmonea, que esa era la que ya siguió después de los macabeos, la dinastía asmonea. La autonomía judía se mantuvo hasta el 63 a.C., cuando el general romano Pompeyo capturó Jerusalén y sometió todo el reino al dominio de Roma. La dinastía asmonea se mantuvo hasta el 37 a.C., cuando Herodes el Grande se convirtió en el rey de Jerusalén. Al final de la guerra, Simón, el hijo menor del sacerdote Matatías, que fue el único que quedaba, sostuvo un periodo de 80 años de independencia judía en Judea, como se llamaba entonces la tierra de Israel. El reino recuperó sus fronteras cerca del reino de Salomón y la vida judía creció. Ya con los asmoneos, que era la descendencia de los macabeos por parte de Simón, el hermano menor de Judas Macabeo, estos reclamaron el trono de Judá y el puesto del sumo sacerdote. Esta autoridad religiosa contradecía la tradición de que los sacerdotes provenían de los descendientes de Aarón, hermano de Moisés, y de la tribu de Leví. No pasó mucho tiempo en surgir fracciones rivales que amenazaron la unidad del reino. Finalmente, las divisiones internas y la aparición de otra potencia imperial pondrían fin a la independencia judía en la tierra de Israel durante casi 2 siglos. Finalmente, las divisiones internas que aparecieron fueron debilitando la dinastía asmonea y fue derrotado por Herodes el Grande, quien se convirtió en el rey de Judea en el 37 a.C. La historia
de los Macabeos se encuentra recogida en los escritos del historiador del siglo I, Flavio Josefo. Los libros deuterocanónicos, considerados en las iglesias católicas ortodoxas y las iglesias ortodoxas orientales como canónicos, no están incluidos en la Biblia hebrea. Son 4 libros: Macabeos 1, Macabeos 2, Macabeo 3 y Macabeos 4. En el Macabeo 1 es donde se relaciona mucho todas estas acciones que tuvieron de guerras con las dinastías. Te invito a que te suscribas a mi canal, es gratis. Solo dale allí abajo donde está mi foto, en la parte inferior derecha, dale clic, y si te aparece una campanita también dale clic y allí ya te suscribes, es fácil, gratis. También dale un me gusta para que YouTube también lo comparta con otras personas, y si tú lo deseas también compártelo. Cuando hacemos esto, lo que hace es que tú me ayudas a que también YouTube también lo comparta.